nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Mutiko, ular sendoa beharko du, Ibartio. Bueno, a ver, ha sido un camino largo y también estoy cansado un poco. Lo que sobre todo tengo ganas es de que llegue a las salas y que la gente pueda disfrutar de la película, que la haga suya. Bueno, yo parto de la propia lógica y de lo que creo que tiene que ser así, ¿no? Estoy hablando de una mitología vasca, de un arraigo, de una historia, ¿no? Entonces, todo tiene sentido, ¿no? Al final se rueda en el País Vasco, en Navarra, con actores de allí que tienen que saber euskera, porque al final los cuentos de los que hablo en la película, esa mitología se ha transmitido a través del euskera, en el cual pues hay poemas, canciones, frases que son en euskera y que de otra manera pues se perderían mucho, ¿no? Entonces es pura lógica, no es por otra razón, es un material y una cultura que yo amo y que quiero compartir con el mundo, y entonces bueno, pues así es como me sale. Sí, yo creo que tenemos un material muy poderoso, tenemos una cultura muy heterogénea, muy rica, que es totalmente exportable y muy interesante para el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho mi propuesta, estaría muy bien que otra gente también lo hiciera. Bueno, espero y confío que la gente que cuida de esos parajes naturales, ¿no? Pues gestione bien el turismo, ya sea por la película o por otras razones, para que se preserve, ¿no? Al final la película es un canto a la naturaleza, a la preservación tanto del medio ambiente como de los cuentos y los mitos, ¿no? Que se ha transmitido gracias a la transmisión oral. Entonces creo que hay que tener, bueno, pues eso, respeto sobre todo por lo que tenemos, ¿no? Bueno, yo es que al final concibo que una película, todo lo que hay detrás de la película son herramientas, ¿no? El guión no tiene una vocación literaria. Yo no soy un gran escritor, o sea, no escribo bien, pero escribo un guión que me sirve para hacer la película. Quizás la gente lo lee y las descripciones, bueno, yo intento ser lo poético necesario para que se entienda la escena, ¿no? Y ya está. Luego, paralelamente, voy desarrollando la película con ilustraciones, porque es un proceso que disfruto mucho, aterrizando, ¿no? esas ideas que tienes en la cabeza en un golpe visual para que tanto el equipo como los productores puedan ver mucho más tangible una película que aparentemente sería imposible si no, es una película de género fantástico, está de brujería, aquí además en euskera, ¿no? Como tú dices. Entonces yo al final lo que intento es utilizar todas esas herramientas para contar la historia que yo quiero. Yo creo que no soy especialmente bueno en ninguna, porque tampoco creo que no me considero ilustrador profesional, ¿no? Tampoco me he puesto como tal, pero para mí todas estas son herramientas para al final, como fin, sacar la película. Bueno, todos estos de los que hablas para mí son maestros absolutos: Guillermo del Toro, Peter Jackson, Alex de la Iglesia, son maestros, pero sí que es verdad que yo las películas que me han influenciado realmente fueron las que vi cuando era niño. Excalibur de Burman, Conan el Bárbaro de Milius, o por ejemplo Jason y los Argonautas de Ray Harryhausen, ¿no? Que es una película que me apasiona, me encanta, es una de mis películas favoritas. Entonces yo quizás bebo más de esas pelis, ¿no? Más clásicas, incluso en el propio póster me encanta el póster pintado, tipo Struzan, así,
que recuerda más a, bueno, pues a ese tipo de películas de los 80, de aventuras clásicas, ¿no? Y luego también la película la he intentado hacer lo más grande posible, ¿no? O sea, en anamórfico, con planos generales espectaculares, y para eso pues me he fijado en directores como David Lean, ¿no? Por ejemplo, Lores de Arabia o Doctor Zivago. O sea, he intentado buscar ese golpe visual de lo épico. Bueno, al final imagino que terminará en alguna plataforma porque es el medio que ahora tiene todo el mundo, ¿no? Pero yo la película la he concibido para verse en grande. O sea, como decía, es una película épica, con localizaciones impresionantes, con escenas grandes, batallas y sobre todo eso, para que la gente vaya al cine y vuelva a sentir cosas que sentía con las películas clásicas, ¿no? Un poco que se emocione, que se enamore, que se lo pase bien, ¿no? Esa es un poco la vocación en sí de la película. Entonces, bueno, que luego resulta que la gente la ve en la tele, bueno, lo importante es que el público la vea, pero desde luego yo quiero animar al público a que la vea en el cine en grande. Bueno, yo creo que eso para gustos los colores, ¿no? Hay gente que no le gusta el género porque le genera rechazo, pero sí que para mí es uno de los géneros más poderosos que existen, porque tienes toda la libertad para poder contar lo que quieras, ¿no? Yo la verdad es que muchas veces me han planteado a ver si quiero hacer algún otro tipo de género y es que yo me quedo con el fantástico. Es el que más me gusta, es el que más disfruto a la hora de desarrollar visualmente, me da una libertad increíble, puedo hacer monstruos que al final son representaciones de nuestras sombras, de nuestros deseos, ¿no? Y yo creo que es un género, si no es el de los más poderosos, el más poderoso, no sé, pero vamos, yo quiero seguir haciendo y es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, yo creo, sí, uno de los mayores retos o que más me inquietaba era precisamente en la batalla, pero sobre todo porque no tenemos los medios como para hacer una gran batalla como una película de Ridley Scott o como en Juego de Tronos, ¿no? Entonces yo siempre parto de limitaciones. Hemos hecho una película épica, pero con las limitaciones que tenemos en la industria que tenemos unos técnicos impresionantes, pero no es un tipo de género que se suele hacer. Entonces, con el presupuesto que teníamos, yo tengo que buscar soluciones artísticas para poder rodar eso, ¿no? Por ejemplo, en la batalla, lo que hice fue pues, poner la cámara muy cerca del suelo para ver ese barro, ese aspecto, pies ahí salpicando, también como metáfora de cómo la madre tierra se va llenando de sangre, ¿no? Y vas viendo cómo los personajes se caen sobre cámara, planteando como una especie como de plano secuencia, que realmente es un falso plano secuencia, porque hay elementos que pasan por delante y cortamos, ¿no? Y para poder hacer eso, yo lo que hice fue, en un mismo espacio, que teníamos pues, una figuración delimitada, teníamos las duchas con agua y con granizo, y entonces lo que hacíamos era la cámara avanzada y hacíamos una coreografía. Al final de ese bloque caía algo por delante y poníamos la cámara aquí otra vez, hacíamos el segundo bloque y hasta el tercero. Y todo lo que es la batalla, desde el impacto hasta que caen las rocas, se rodó en un solo día. Entonces, claro, al final jugamos con esas limitaciones, ¿no? Tenemos un número limitado de figurantes, rellenamos digitalmente también los huecos con más soldados, pero al final, bueno, tenemos que jugar con lo que tenemos. Así como también las situaciones más oníricas o fantásticas, jugar más a sugerir, a ese punto más de realismo mágico que de una fantasía explosiva, ¿no? y artificiosa. Entonces jugar un poco con esas limitaciones para que realmente sea todo lo contrario, que sea más poderoso. Sí, yo sobre todo, uno de los puntos importantes de la película era que la naturaleza tenía que estar muy presente porque es protagonista, ¿no? Las deidades mitológicas están muy
enraizadas o son metáforas de esos lugares naturales o fenómenos naturales. Entonces, para mí era muy importante que cuando aparecían esas deidades estuvieran de alguna manera sumergidas en ese contexto natural, ¿no? Aparte que le da un valor de producción impresionante, que para eso hemos tenido que irnos a localizaciones imposibles, como tener que bajar 20 minutos a una cueva y no salir de ahí durante una semana, rodar ahí. Tenemos botellas con nuestro propio nombre para poder hacer las necesidades. Al ser localizaciones naturales no puedes dejar residuos, claro, hay que respetar. Entonces, bueno, pues eso, a cuevas, ríos, montañas, y eso al final te ayuda para tener un empaque visual y poder jugar luego a integrar ahí las criaturas, ¿no? Claro. Pues me di cuenta después de que ha sido una influencia inconsciente, porque soy muy fan de Miyazaki, precisamente La princesa Mononoke es su película que más me gusta, totalmente. Y bueno, la película tiene un mensaje ecologista porque habla de la preservación, los mensajes que son muy actuales, porque al final soy una persona de la hora, no los he hecho especialmente conscientemente, sino es como me ha salido. Y ese mensaje de preservación parte tanto por el mensaje de preservar la naturaleza y respetarla, como por preservar la forma de entender el mundo diferente, ¿no? En la mitología vasca hay una frase que dice: todo lo que tiene nombre existe, izena duen guztia bada, que quiere decir que si las cosas se nombran, siguen existiendo. Y si las nombras es porque les das personalidad, porque las respetas, porque son alguien, no son algo que yo pueda explotar, ¿no? Entonces, la preservación tanto natural como de ese arraigo cultural de los relatos, que a mí me ha llegado a través de la tradición oral, que la registró también José Miguel de Barandiarán, que era un cura antropólogo, que fue por los pueblos recogiendo cuentos de la mitología vasca. Luego a mí me han llegado como ediciones de cuentos para niños, contado por mis padres cuando íbamos al monte y demás, y yo soy un eslabón más de esa cadena, que lo que hago es recoger también eso que a mí me apasionó desde niño y verterlo en una película que habla precisamente de eso, de la preservación de ese arraigo que tenemos. Sí, la película plantea que las grandes religiones, no por ser malas, se van extendiendo por el mundo y van absorbiendo y sincretizando las diferentes formas de creer y de ver y de entender el mundo, ¿no? Heterogéneas, diferentes, coloridas. De repente hay algo que lo absorbe todo y dice: no, esto se entiende de esta única manera, hay un único Dios que lo crea todo, ¿no? Entonces, para mí, eso puede tener, no, evidentemente lo tiene, es una rima con la situación que tenemos hoy en día, pues de la globalización, de las grandes empresas y corporaciones que lo van absorbiendo todo, y en el caso por ejemplo, del entretenimiento, pues las diferentes formas de creación heterogéneas, libres, pues se ven de alguna manera en peligro, ¿no? Cuando hay un perfil que hay que seguir por una necesidad mercantilista, la pulsión artística se ve dañada de alguna manera, la libertad, lo diferente, lo raro, la forma de ver el mundo de manera diferente, la identidad de cada uno libre de ser como le dé la gana, ¿no? Entonces yo creo que por ahí la película también, pues está esa rima entre ese sincretismo que habla de cómo esas deidades mitológicas se van transformando también, por ejemplo en el caso de la diosa Mari, que la planteo como una diosa madre paleolítica, que es un personaje mitológico que ha ido protegiéndose y transformándose según las diferentes culturas las iba absorbiendo, ¿no? En Babilonia Istar, en Grecia tenemos a Artemisa, por ejemplo, en Roma Venus, Afrodita, bueno, incluso en la religión cristiana María, ¿no? Entonces, de alguna manera, me interesa mucho ese discurso sobre el sincretismo, no por ser malo, pero de cómo esas figuras son tan poderosas que se siguen manteniendo ahí.
Bueno, yo creo que según vas haciendo más películas, te vas dando cuenta de que así como en Elementary sí que tenía todo muy controlado, el story totalmente dibujado, quería que los planos fueran así, asano. Yo siempre me imagino el corte del plano, el encuadre, lo tengo todo cerrado, y en Irati también, o sea, tenías dibujado totalmente todo el story. Pero en Irati he intentado ser mucho más orgánico en ese sentido. Cuando iba a las localizaciones, miraba el propio entorno natural y decía, vale, voy a planificar en base al sol, esto es más bonito desde aquí, hablaba con el director de foto, y en ese sentido he sido mucho más orgánico, he estado mucho más tranquilo, y entonces te vas dando cuenta de que realmente eso, o sea, tú tienes que un poco que orquestar lo que te va viniendo alrededor, ¿no? Y ser mucho más orgánico. Entonces todo va cambiando. La película va adquiriendo forma, tú tienes que estar abierto, y es un poco la labor del director, ¿no? Dirigir esos eventos que se van generando a tu alrededor. Eso es, la naturaleza está ahí, ¿no? Tú llegas ahí y eso ya está ahí. Y si tú en casa has dibujado un plano, luego llegas al lugar y no tiene nada que ver, ¿no? Sí que he estado yendo a las localizaciones para luego dibujar el story, pero ya te digo, es que depende de lo que vaya pasando, tienes que ir adaptándote, y de repente si por la hora que es el sol se ha cambiado y el plano queda mucho más bonito aquí y te cuenta más, pues hay que ser orgánico y adaptarse. Orkesten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oihanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuenei lo basoak, Iratik.